Manejando dos temas en el día de hoy. Uno tiene que ver con este proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto de prisión domiciliaria para mayores de 65, que por supuesto, como comprende además a presos políticos, a presos militares, ya saben que se ha generado un gran debate, ¿no? Entonces vamos a estar conversando sobre eso en un rato nada más. Pero antes, un hecho verdaderamente lamentable. Decir tragedia pareciera no decir o ser justo con lo que ocurrió, que fue un homicidio. Claro que no fue intencional, pero fue homicidio al fin. Muerte en una azotea. Mira el informe. El hecho ocurrió sobre las 6 de la tarde de este martes en una vivienda de Casaballe y La Martina, en el barrio Peñarol. Allí un hombre de 72 años vio que alguien estaba merodeando el techo de su casa. A causa de haber sido robado varias veces, el hombre había adquirido un revólver y salió hacia los fondos de su vivienda sigilosamente para sorprender al supuesto delincuente. Cuando lo vio, le disparó en la cabeza, ocasionándole la muerte de forma inmediata. No obstante, minutos después de ocurrida la muerte, se supo que el fallecido no era ningún ladrón, sino que era un vecino de 28 años que había subido al techo de la vivienda de otro vecino para arreglarle una parte de la instalación eléctrica. El vecino era poco conocido en la zona y en concreto por el hombre de 72 años, ya que se había mudado hacía poco tiempo al barrio. El mismo hombre entregó el arma a la policía y declaró que la había adquirido ya que había sido víctima de varios robos en su casa. En el lugar se hizo presente el personal de Zona 3 con intervención, además de la fiscal Adriana Edelman, quien confirmó la situación y señaló que no hubo testigos directos de lo sucedido, pero que se encontraron indicios que el fallecido podría estar efectivamente haciendo arreglos eléctricos. Este miércoles, la fiscal Adriana Edelman realizará una ronda de indagatorias tanto a vecinos como al hombre que disparó su arma de fuego, quien permanece en calidad de detenido, para determinar responsabilidades de lo sucedido. Definitivamente el hecho es lamentable, tristísimo por donde se le mire. E incluso en el peor escenario, ¿no? Es decir, que efectivamente el hombre de 28 años no estuviera arreglando un cable y tuviera alguna intención de delinquir. De todas maneras, se le da muerte previo a la confirmación de que se tratara de un delincuente, ¿no? Podemos entender lo que le pasó al hombre de 72 años, que venía ya un poco siendo víctima de la delincuencia, que se compra una... Y tal vez sí. Lo que creo que está en discusión, más allá de que haya consenso general del episodio, es lamentable. Lo que se generó fue la politización del hecho, cosa que también es muy triste, y además por parte de dirigentes políticos o líderes políticos, lo cual se me hace más triste todavía. Pero intentemos bajar a tierra algo que es importante, porque después todos los uruguayos vamos a tener que pronunciarnos al respecto, y es la famosa derogación de los 135 artículos de la LUC. Seguramente ese referéndum va a tener lugar. Y en cuanto se sabe del hecho, desde el Frente Amplio, puntualmente senadores del MPP, plantean que esto es consecuencia directa de la LUC. Palabras más, palabras menos. Podría citarlos en el tuit, creo que hacen referencia a los mensajes equivocados que consigna justamente acá, mira. Los mensajes equivocados que se consagraron en la LUC se cobran vidas inocentes. La convivencia en jaque a partir del miedo y la desconfianza. Eso lo escribe Carrera, junto al tuit del periodista Guillermo Loza de Telemundo, que informaba lo sucedido. ¿Es válido este enfoque? Este episodio tiene que ver con la LUC cuando la sociedad civil está armada, cosa que no es por la LUC, sino que viene de mucho antes. Han ocurrido episodios igualmente tristísimos y hasta estoy recordando aquella desgarradora historia del hombre que termina matando a su propia hija en su propia casa. Ahí no había ninguna LUC. Digo, para ubicarnos dentro del contexto, tener claros qué parámetros tenemos que usar para razonar estas cosas. Aparte pregunto, ¿es posible que la LUC o los supuestos mensajes que se consagran allí, no evalúo yo si son equivocados o no, inciten a este tipo de episodios? ¿O estamos mezclando las cosas? Tal vez sí, tal vez no. Honestamente no lo sé y lo pongo sobre la mesa. Pepe, ¿qué pensás? No creo que tenga nada que ver con la LUC, es un desgraciadísimo episodio de una persona que ha arruinado su vida, le ha arruinado la vida a otra familia también. Yo recordaba ese caso, lo conversé con Juan Ramón antes de entrar, me parece que tú mencionaste... ¿Se acuerdan? Qué terror, qué horrible. Sí, fue terrible.
A ver, me parece que no quiero escapar de la politización del tema porque me parece que es inconducente. Entiendo que cada uno puede interpretarlo a su manera y en el medio además de una campaña rumbo a lo que puede ser la derogación de estos 135 artículos de la LUC. Pero entiendo que no tiene nada que ver. Para mí el verdadero problema es la tenencia de armas por parte de aquellas personas que no deberían estar armadas. Si no está equivocada la crónica, y creo que no, este hombre le dispara a la cabeza, además a la persona de 28 años que finalmente fallece. Sinceramente hay un argumento también que creo que es de peso, que se ha utilizado políticamente, donde se señala que la LUC no es popular, basada en el hecho de que prácticamente el 80% de la ciudadanía desconoce el articulado de la ley. Por lo tanto, es un argumento que en este caso no tendría que ver, porque justamente si la gente no conoce el articulado, ¿cómo podemos ¿qué es lo que motiva dentro de la LUC? Está utilizando a su favor. Pero bueno, exacto, puede ser parte de la interpretación, yo no lo descarto. Lo que sí creo que no tiene nada que ver porque esto ha ocurrido muchísimas veces. Bien, Rodríguez Pupo. Un intento desesperado por quienes no tienen ejemplos concretos con nombre y apellido. Porque en definitiva, cuando hablamos de la LUC, estamos hablando de la derogación de 135 artículos. Para llegar a abril debería aparecer por lo menos promedialmente 10 ejemplos de personas perjudicadas por la LUC, 10 ejemplos por artículo. Tienen que llegar en algún momento a mostrar a alguien, en algún lado, en algún debate. Hoy vamos a tener gente que además que debate mucho por el tema de la LUC. Alguien tendría que mostrar en algún debate casos concretos de personas, organizaciones perjudicadas por la LUC. Ahora, más allá de que no se pueda entonces, citar un artículo concreto, encontrar- ¿interpretás que hay un mensaje tiene que nada que pueda confundir o, o predisponer a...? Sigo la línea de Pepe Sena en cuanto a que esto vuelve, si se quiere, vuelve a traer a colación un debate viejo sobre el tema de la tenencia responsable de armas. Bien. Me parece fantástico darlo allí y me parece importante que la sociedad lo siga discutiendo. Con la LUC no le veo absolutamente nada y es más, deslegitima a quien lo trae a la mesa del debate. O sea, me parece que lo deslegitima por completo. Es un ataque desesperado porque no encuentran ejemplos concretos, no encuentran. Pasó un año ya, casi un año y medio de vigencia de la LUC y no hay ejemplo. No se puede decir, mirá, la LUC perjudicó en tal artículo, en tal artículo, en tal artículo a fulanito, a menganito, a sultanito. No lo encuentran. Entonces cualquier cosa les viene bien. Bien, Ale. Bueno, yo con alto respeto, pero también con alta firmeza, digo que no me parece que sea adecuado hablar de este acontecimiento a propósito del tuit de un senador, entre otras cosas porque el senador podría estar acá y decir sus cosas y nosotros podríamos responderle a las cosas que él dice que de pronto no nos gusta. Yo creo que el centro de este asunto no es la LUC. El centro de este asunto tiene una trazabilidad mucho más larga y tiene que ver con lo que el catedrático Germán Aller, que el otro día estuvo acá, hace poco también estuvo conversando conmigo en mi programa de radio, sostiene lo que de algún modo sabemos todos. A algunos les parece buena noticia, a otros quizás y a otros no parece mala, y es el aumento del llamado de nivel catedrático autoritarismo punitivo, ¿verdad? La idea de que todo lo vinculado a la inseguridad se resuelve con más personas en prisión y por más tiempo. Esto viene de la mano de una circunstancia que del informe que recién compartíamos está implícito, ¿verdad? Demos por bueno los aparentes comentarios de quien accionó el arma, ¿no? Y es fruto de muchos robos que en el último tiempo habría Sufrido. Todavía no lo sabemos eso, ¿verdad? Supongo que se investigará. Decidió comprar un arma. La historia de tantos, además, Bien. ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo que provoca que se ha instalado en el ambiente, en el discurso, en el relato y en los hechos que le hace creer a esa persona que se va a sentir más segura con un arma? Yo no sé si esto tiene que ver con la LUC. Lo que sí sé es que con un discurso preponderante desde los 90 por acá que atraviesa distintos gobiernos de distintos partidos y que, desde mi perspectiva, lo digo también con respeto, con firmeza, no solo no ha provocado solución al problema, sino que incluso lo ha agravado. Selva. Bueno, yo creo que sí tiene una
una razón de ser quienes saluden a la LUC, porque hay uno de los artículos que tiene que ver con la legítima defensa, que de alguna manera desdibuja el concepto de legítima defensa y hace preponderante el derecho de propiedad por sobre el derecho a la vida. Es decir, que si una propiedad está Amenazada. de alguna manera amenazada, yo tengo la posibilidad de matar a esa persona y estoy ejerciendo el derecho de legítima defensa. Ah, pero pará. Y eso- Porque eso no está consagrado en la LUC. Tengo derecho a matar, no está consagrado. Bueno, tengo derecho a la legítima defensa que es otra cosa. y eso no tiene límites. Y entre eso se incluye, porque a mí me pasó, por ejemplo, una vez que me robaron y el propio policía me dijo, señora, si usted llega a pegarle un tiro a un chorro, por favor, como sea, levántelo y póngalo dentro de su casa, si no va presa por homicida, aunque sea un chorro que estuvo en su casa. ¿Tá? Esto ahora está liberado a, bueno, va a estar liberado a que vos podés responder y de alguna manera estás amparado en tu derecho de legítima defensa, y en este caso es defensa. Por eso es una crítica que se hace por algunas autoridades competentes. Yo no soy una autoridad en la materia legal, pero sí se hace una crítica a desdibujar el concepto de legítima defensa en aras de la protección del bien privado por encima de lo que es la vida. Bien. Entonces se justificaría, por ejemplo, que el señor que mató a un chico, creo que tenía 16 años, porque entró a robarle papas, una bolsa de papas, no hace mucho, pasó esto creo hace unos 6 meses, bueno, lo podría hacer porque en realidad está defendiendo su propiedad y este chico entró efectivamente a robar. Bien, pero este artículo de la legítima defensa se quedó desprovisto de otros conceptos claves en la definición de legítima defensa, donde aparece la proporcionalidad, la razonabilidad. Sí, bueno, No, pero aparece la protección a que tú tenés derecho Pero no a matar. en el marco de... Sí, pero está no cambiado. a matar. Pero está Hay que cambiado. decir las cosas como son, no te da derecho a matar. Nadie dice, perdón, yo no dije... Me acabas de decir que capaz, sí. Bueno, capaz que lo dije y me expresé mal. Lo explico de nuevo a la ciudadanía. Lo que estoy hablando es que la legítima defensa autoriza a que uno use la fuerza. Y en ese uso de la fuerza puede estar implícito que tomo una pistola y mato a una persona porque me está robando. ¿Ok? Porque pienso que me está robando. Como pasó con este señor, que creyó que este chico estaba robando a 28 años, salió y lo mató, lo asesinó. Selva. Pensando que Bien. estaba protegiendo su propiedad. Eso, hoy por hoy, está un poquito desdibujado, porque en el código anterior estaban muy claramente explicitadas las razones cuando uno puede hacer uso de la legítima defensa. A ver, me gustaría en este momento darle pie a nuestro invitado, agradecerle que esté aquí. Gustavo Subía, diputado por el Partido Colorado, exfiscal. A ver, de lo que se está manejando aquí, ¿tiene alguna aclaración para hacer? Bueno, muchas gracias, señora, por la invitación. Como dicen los abogados en forma delicada y los políticos también, no tengo el honor de compartir algunas de las opiniones que ustedes han vertido. Lo primero que me parece importante, separar la LUC del evento que sucedió. ¿Tiene algún punto en contacto? Cuidado, después podemos entrar en la LUC y creo que hay mucho tema para discutir, Sí. inclusive la posibilidad de defender con violencia, no necesariamente buscando la muerte. Una cosa es defender con violencia, otra cosa es buscar la muerte. Entonces, de defender con violencia una cantidad de derechos, de los cuales en algún otro programa fui mal interpretado, como son los derechos a la libertad sexual, los derechos a la libertad, los derechos a la seguridad y eventualmente el derecho a la propiedad, en los casos razonables y no por un montón de papas, por una bicicleta, por una bordeadora, sí en casos que oportunamente me parece, pero después. Bien. Este caso, para tratar este caso. Yo acá citaría con la legislación que tiene 90 años, que es el Código del año 34, citaría 2 artículos. El primero, que hace referencia a la violación de domicilio. Y modificaría algunos de los ítems que ustedes manejan como ciertos por algunos datos que uno siempre tiene un poquito más porque estuve 40 años en este negocio. A ver, los ¿cuáles ítems ítems? son que el vecino que habría referido la necesidad de la reparación del cable Sí. y por eso la presencia de este muchacho en la azotea no avala tal hipótesis. ¿Qué Es quiere decir, el cable, un tema completamente independiente de lo que el vecino aparentemente hubiera querido procurar como ayuda. El segundo evento No, interesante, perdón, no entendí esa parte. No entendí. hay una eventual excusa Sí. en estar en la azotea Sí. en función de reparar un cable que el vecino le había pedido. Sí. Eso no sería así. ¿Por qué? ¿Cómo Porque sabe? porque el vecino no le habría dado ninguna autorización. El de 72 que disparó, pero No, ¿y otro vecino? No, el otro.
el otro. El dueño de la casa. El dueño de la otra casa. La otra Hay casa. 3 casas. Sí, a Una ver. es la del muerto, otra es la del matador y otra es la del vecino que tenía un cable roto, que aparentemente le podría haber solicitado al muchacho su presencia para repararle el cable. El dato que a mí me llega a través de un periodista es que ese vecino no hizo solicitud ninguna. Bueno, incluso pensando en el peor escenario, que tenía alguna intención Pero malévola. vamos de a poco, Sí. vamos de a poco con los hechos que obviamente se tendrán que confirmar. A la fiscal la conozco, una muy buena fiscal, ella va a tomar como siempre su decisión, como tomamos los fiscales Bien. cuando actuamos. Entonces, lo que tendríamos eventualmente, y el otro dato a modificar, es que aparentemente el fallecido tenía 5 antecedentes por delitos contra la propiedad. Así que tenemos un cuadro donde el matador ha hecho denuncias reiteradas por hurto, el fallecido tiene 5 antecedentes, lo cual no es culpabilidad, No, no, pero no. vamos a aclarar los tantos, y no habría habido ninguna solicitud de reparación de ningún cable ni nada por el estilo. La violación de domicilio, repito, un código de 90 años, establece que el que se introdujere en morada ajena o en sus dependencias, y enfatizo para hacer la clarificación de lo que es la morada, de lo que son las dependencias, contra la voluntad expresa o tácita del dueño de que hiciera sus veces o penetrar en ella clandestinamente o con engaño, será castigado con 3 a 24 meses de prisión. Quiere decir que lo primero que eventualmente tenemos, y más allá de que se me pueda decir que los vecinos habitualmente ingresan en la figura de violación de domicilio porque un vecino le pasa o no a la azotea de otro, es que el ingreso en la casa o en sus dependencias, y acá la LUC puede tener algo que ver porque la LUC clarifica lo que son las dependencias, tema que, como muy bien decía la señora, no siempre ha sido así. Hay concepciones a partir del derecho de jurisprudencia que han indicado que hay dependencias como el patio, como la terraza, Sí. como el balcón, donde la persona podía ejercer, por ejemplo, la legítima defensa. Y hay otras posiciones que han dicho que no. Con motivo de un evento que pasó hace un mes en Rivera, que una persona estaba forzando la ventana e intentó entrar, la fiscal de Rivera, a mi juicio con mucha sapiencia, dijo que con la LUC, al establecer cuáles son las dependencias posibles, se había zanjado esa discusión de si estar afuera o adentro de la ventana implicaba legítima defensa. Entonces, casa o dependencias, han habido corrientes que separan. Una cosa es la casa y otra cosa son dependencias. Los cuartos de la casa están agregados al concepto de casa. Por lo tanto, dependencia es algo que es accesorio a la casa y se ha interpretado que son los garajes, las azoteas, los Bien. patios, etc. Entonces, lo que tendríamos en principio, La azotea de tu casa, ¿no? la azotea de mi casa, el disparo inicial, aparentemente, de acuerdo a lo que yo sé, le da a la persona cuando estaba en esa azotea, que es donde lo ve el vecino que termina matándolo, y luego la caída, por eso la fiscal habló del tránsito, la caída se da hacia la casa de la otra persona, pero habiendo quedado constatado de que la persona pasó por esta y el disparo lo habría recibido en esta, en la del Tenemos que hacer matador. la primera pausa, Subía. ¿Me permite? Ya volvemos. De todas maneras, vamos siguiendo el hilo de donde usted quiere llegar. Aterrizamos El ahí tema después, es ¿sí? violación de domicilio, Exacto. para empezar. Bien. No te dejes para después cuando...